Muy bien, ahora sí, buenas noches. Esta, si no me equivoco, es la clase 9. Clase 9. Les contaba, hoy vamos a hacer repaso y de todo lo que vimos hasta ahora, más o menos la parte más importante. Si hay algo que no se entiende o que no entendieron, por favor me frenan y yo lo explico. Es importante tratar de entender lo que voy a dar hoy. Hoy voy a dar al final de la clase un método nuevo de posicionamiento que se llama posición por corte de marcaciones simultáneas, perdón, por corte de marcaciones sucesivas, por posición por marcaciones sucesivas, que es un método que se utiliza cuando tenemos un solo punto notable. ¿Está? O sea que, y está bueno porque en este método vamos a aprender a trasladar líneas de posición, cómo se trasladan, y lo van a usar mucho el día de mañana cuando estudien, hagan el curso de piloto de yate, que van a obtener rectas de alturas, que son como líneas de posición, y esas rectas de alturas las van a tener que trasladar. Bien, o sea que este método que vamos a ver hoy les va a servir para el día de mañana. Bien, así que vamos a tratar de que quede bien en claro. Vamos a arrancar. A ver, para ahí está conectando Mario. Ahí está. ¿Cómo andas, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo va? Bien. Bueno, justo, vamos a empezar. Así que arranco nomás. Les contaba entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo les conté, ahí me pareció pizarrón. Bien, les conté que para navegar nosotros tratábamos de ubicar el barco utilizando líneas de posición. Bien, la más común o el método más común, habíamos visto que era cuando teníamos un punto notable. Acuérdense que los puntos notables son puntos que uno identifica en la costa y que están en la carta, bien, súper importante, o sea que los tengo que ver, reconocer y tienen que estar en la carta. A ese punto notable yo le puedo tomar una marcación, acuérdense que la marcación es un ángulo, vamos a hacerlo así, supongamos que yo estuviera por acá, no sé, creo que estoy acá. El ángulo horizontal que parte desde el norte en sentido horario de 0 a 360 hasta la visual del punto notable, a esto se lo llama marcación verdadera. Bien, las marcaciones se toman con un instrumento que se llama compás portátil de marcaciones. El compás portátil de marcaciones me va a dar el valor de la marcación en algo que se llama marcación magnética, porque toma como referencia el norte magnético. ¿Qué pasaba? Ustedes sabían o saben que para trazar un ángulo en la carta siempre lo tengo que hacer con respecto al norte verdadero. Entonces lo que tengo que hacer es convertir la marcación magnética en marcación verdadera. Y para eso puedo utilizar esta fórmula que dice que la marcación verdadera es igual a la marcación magnética más la declinación magnética con su signo. Bien, ese es el método en el cual nosotros, la fórmula en la cual convertimos la marcación magnética a verdadera. Después también sabíamos que la declinación magnética es la diferencia que hay entre el norte verdadero y el norte magnético y que lo voy a buscar en la carta, en la rosa de los vientos o en una isogonia y que puede ser al este y lleva el signo positivo o al oeste que lleva el signo negativo. Se actualizaba todos los años y y cambia dependiendo en la zona que esté navegando. Bien, con ese método obteníamos una línea de posición. Otro método para obtener una marcación verdadera es de la siguiente manera. Yo lo que puedo hacer es decir, si este es, vamos a hacer así, vamos a suponer que mi barco está navegando así. Bien, esto que está acá, desde el norte verdadero a la proa del barco es lo que llamamos rumbo verdadero. Y desde la proa del barco en sentido horario del cielo 360 hasta la visual al objeto, en este caso al punto notable, es lo que llamamos demora. Vamos a ponerlo así, así no se olvida. Demora. O sea que otro método
para poder obtener una marcación verdadera es de la siguiente manera. Al rumbo verdadero, sumarle la demora. Bien, este es otra forma. ¿Está? Las demoras se toman con un instrumento que se llama taxímetro. Bien, ahora, borro, sigo. ¿Qué pasaba? Con la marcación, yo obtenía una línea de posición. Bien, una línea de posición. La línea de posición, en este caso, era una recta. Para poder obtener la posición observada, lo que yo necesitaba era otro punto notable y a ese punto notable tomarle al mismo tiempo que le tomé a A, otra marcación. Y eso me daba la intersección entre los dos. Bien. Y este método se lo llamaba posición por corte de marcaciones simultáneas, que era lo que hacíamos en timonel. Bien. Hay una variante que puede pasar que pueda parecer que tenga un tercer punto notable y que le tome a tres puntos notables y no a dos. Y en general podría pasar esto, que no se corten los tres en un punto. Y se formaba un triángulo, ¿ven? Entonces, la pregunta era, ¿dónde estaba yo? Supongamos que acá había piedras. Bueno, a este triángulo se lo llama triángulo de seguridad. Triángulo de seguridad. Se los digo porque se lo pueden tomar en piloto, ¿eh? Triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad, lo que tengo que hacer yo es adoptar la peor posición del triángulo con respecto al peligro. En este caso, yo lo que voy a decir, ¿dónde estoy? Acá, al lado de la piedra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser siempre desconfiado. ¿Por qué me da un triángulo? Y porque entre que tomé la marcación A, tomé la B y tomé la C, y bueno, en general tarda un tiempo. Entonces, en ese momento el barco se movió y pues, no me va a coincidir nunca. ¿Eh? Acá no hay que hacer bisectrices ni nada por el estilo. ¿Eh? ¿Dónde estoy? En el peor lugar. Siempre. Sean desconfiados. Bueno, después les conté que había un método para tomar otra línea de posición que era un método que se llamaba enfilación. La enfilación era un método muy útil y muy sencillito. ¿Por qué? Porque lo que se hacía es, supongamos que acá hay una islita con una baliza, con un faro de enfilación, y acá hay otro faro más alto para enfilar. Cuando yo alineo el faro guía con la baliza posterior, se forma una línea. Bien. Si yo veo al faro guía y a la baliza posterior uno atrás de la otra, lo que quiere decir es que yo estoy arriba de esta línea. Bien. A esa línea, es una línea de posición, bien, se lo llama enfilación. Bien. O sea que para enfilar, lo bueno es que no necesito ningún instrumento. Esto es a vista. Es más, para entrar a un puerto y salir de un puerto, todos los buques, ustedes y los buques mercantes están obligados a salir con visibilidad. No se puede salir con niebla, por ejemplo, ¿eh? Se cierran los puertos. Está prohibido, por más que tengas un GPS, el radar y todo lo que quieras, no se puede salir del puerto con niebla, está prohibido. Bien, entonces, ¿por qué? Aparte, porque muchos de estos puertos sí o sí se hacen a vista, con la vista y muchos tienen enfilaciones. ¿Está? El ángulo que se forma desde el norte hasta el rumbo que yo tendría que hacer para enfilar, tanto para entrar como para salir, a ese rumbo se lo llama arrumbamiento. Arrumbamiento. Supongamos que acá el arrumbamiento puede ser de 0,45 y 2,25. Bien. Esto se llama
arrumbamiento. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, tengo una enfilación cuyo arrumbamiento es 0,45, 2,25, significa que cuando vos estés enfilado, tendrías que estar haciendo ese rumbo. ¿Bien? Muchas veces este dato es muy útil para poder calcular el desvío del compás del barco. ¿Bien? Después lo vamos a ver, si nos da el tiempo, yo les voy a enseñar cómo se hace. ¿Tá? No esta clase, sino más adelante. Pero ténganlo por ahí en la croqueta, ¿eh? Porque van a ver que se utiliza el arrumbamiento de enfilaciones para poder obtener la tablilla de desvío del compás de su barco. Bueno, se hacen con enfilaciones. ¿Está? También se hace con astros y demás, pero la más fácil es con enfilación. Muy bien. Entonces, la línea, esa tengan en cuenta que es la línea de posición más exacta que van a tener. ¿Bien? ¿Con qué instrumento se mide? Con nada, con la vista. No hay otra cosa. Se entra a ojo. Después ya habíamos visto que en la costa podía haber una línea que unía iguales profundidades o iguales sondajes. A esto se lo llamaba isobata. Las isobatas son muy útiles cuando el fondo cae, cae a, tiene mucha pendiente. ¿Eh? Entonces es muy fácil poder ubicar el barco a una distancia X de la costa. Entonces la isobata es una buena línea de posición. ¿Bien? Obviamente, pones el instrumento para medir la profundidad, la ecosonda. ¿Eh? Hoy usamos sondas ecoicas. La ecosonda lo que hace es muy sencillito. O sea, si este es el fondo, acá está el agua, este es el barco, tiene un transductor acá que emite una señal, toca, rebota y vuelve. El tiempo que tarda en ir y volver es lo que te marca la profundidad. Hoy cambia un montón los ecosondas. Piensen una cosa, piensen que esto es muy rápido. Cuando nosotros que navegamos en aguas muy bajas, esto es nada, milésima de segundo, nada, esto va muy, muy rápido. A veces pasa, y le va a pasar, que si por ejemplo están en una lancha y la lancha entra en planeo, va muy rápido, esto cuando tira y vuelve no encuentra al sensor. Entonces no te marca profundidad. Así que ojo al piojo, ¿eh? Porque por ahí vienen con una lancha al mango y dicen, vale, dale que vamos bárbaro, y no va a haber una alarma de baja profundidad. Directamente no sensa profundidad y te tragas un banco de arena sin haberlo visto. Bien, así que la ecosonda, tengan cuidado con eso en las lanchas, sobre todo porque falla. ¿Eh? Y otra cosa importante, que no lo dije la otra vez, si este es el casco del barco, este es el casco del barco, antes lo que hacíamos era hacer un agujero, poner el traductor del lado de afuera y por acá venían los cables, ¿no? Bueno, hay una forma más sencilla, que lo que hacemos es agarrar una cajita estanca. Lo que hacemos en general es hacer una cajita de fibra de vidrio o agarrar una cajita de luz, esas que son estancas para el parque, para poner los farolitos afuera, y la ponemos enfibrada al casco, ¿bien? Enfibrada al casco. Y en la tapa, agarramos el sensor, ¿bien? Y acá viene el sensor. Yo no le hice un agujero al casco, ¿bien? El problema que tiene el sensor, lo que no le gusta, es el aire. Esto es como la ecografía cuando vas al médico, vieron que te ponen un gel. Bueno, esto es lo mismo. Lo que se hace acá, llenamos esto con algún líquido, puede ser gel, ¿eh? O puede ser glicerina en general, ¿eh? Y llenamos y no dejamos aire adentro de la cajita. Entonces el traductor atraviesa el casco como si fuera manteca, lo pasa derecho y lo frena. ¿Eh? Es muy raro que el casco frene el traductor. De esa manera no tienen que andar haciendo agujeros adentro en el casco del barco. Se los digo para que no anden agujereando el casco. Lo que hacemos nosotros lo ponemos glicerina. ¿Eh? O vaselina líquida, también va. ¿Eh? Lo llenan con vaselina
y el traductor anda al pelo. Lo calibran y se acabó. Así que tengan eso en mente para no tener que hacer agujeros. A veces también algunos funcionan, lo pueden probar, agarran silicona y le ponen al traductor silicona, mucha silicona, que no le quede nada de aire y lo pegan al casco. ¿Eh? Y también anda. Bien. Mientras no tenga aire, funciona. ¿Está? Bueno, sigo. Otro método que habíamos visto era cuando teníamos, por ejemplo, dos puntos notables, un faro, el faro A y el faro B, y a esos dos faros le podíamos tomar un ángulo horizontal, horizontal con un sextante. Bien. Con el ángulo horizontal, supongamos que fue de 45 grados, bien, vamos a darle un poquito más, vamos a ponerle, Y un roque puede haber para mí. ahí está, vamos a ponerle, no sé, 0,60 grados. Lo que puedo hacer es lo siguiente, un arco capaz. La forma de hacer un arco capaz, si se acuerdan, era lo siguiente. Se unía el punto A y el punto B con un segmento. Después lo que hacíamos era dibujar la mediatriz del segmento AB. Bien, la mediatriz del segmento AB. Para hacer eso, hacíamos dos semicírculos, o usen el método que ustedes quieran. Bien. Y una vez que hacíamos este, como es esta mediatriz, lo que hacíamos era elevar el ángulo hacia la costa que tomamos con el sextante. En este caso, 60 grados. Como se cuenta que por acá. Ahí. O sea, esto es 60 grados. Y después dibujábamos la perpendicular a ese ángulo. O sea, nos quedaba algo así. Bien. Otro método, otro método que podemos hacer, si les gusta, que no se lo dije la otra vez, es, para no dibujar la perpendicular y demás, es dibujar hacia el río o hacia el mar el ángulo que tomé, pero así. A 90 grados le restan el ángulo horizontal. Bien. Entonces, en este caso, 90 menos 60 será 30 grados. Y lo que hago entonces es elevar para acá arriba 30 grados. Es exactamente lo mismo. ¿Eh? Esto para no dibujar la perpendicular. Yo no se los hice la otra vez. Esto sería algo así. Acá sería 90 menos 60. ¿Ven? ¿Está? Y una vez que tengo este punto, acá no estoy yo, ¿eh? Este es el centro del arco capaz. Agarraba el compás, pinchaba con la aguja del compás, con la punta del compás, esa intersección, y dibujaba, trazaba. Vamos a hacer una cosa así. Yo lo estoy haciendo a mano alzada. Vamos a suponer que me queda una cosa así. ¿Está? La línea roja representa una línea de posición. Esto es un arco capaz. ¿Bien? Ese era otro método que habíamos visto. Después vimos que podíamos calcular distancias a un objeto de altura conocida. Bien. Pero dentro de los objetos que podíamos ver, para empezar a hablar un poco de distancias, lo primero que tenía que aprender era calcular lo que llamábamos nosotros el horizonte aparente. El horizonte aparente era donde mi vista se hacía tangente con la superficie del agua o de la tierra. Bien. Eso me daba un horizonte, bien, un horizonte que se llamaba horizonte aparente. Ese horizonte aparente depende de la altura del ojo. Cuando más alto esté el ojo, así,
más lejos voy a ver. ¿Se entiende? Entonces, el horizonte aparente depende de la elevación del ojo. Hay una fórmula que usa una constante que la ponemos en 2, pero en realidad no es 2, es 2,0 y pico. Por eso a veces no coincide con la tabla que me decía la otra vez Horacio. Y esto es 2 por la raíz cuadrada de la elevación del ojo en metros. Y esto me da el resultado en millas. Bien, si no les gusta la fórmula, lo que podemos usar es una tabla de navegación que se llama la tabla número 31. ¿Eh? La tabla de 31 calcula el horizonte aparente. Bien, después pasaba que sabiendo que la Tierra era redonda, bueno, el dibujo no me salió muy redonda que digamos, pero vamos a hacer de cuenta que era algo así. Acá podría haber un faro. Bien, ese faro, ese faro, en algún momento lo voy a comenzar a ver. Y a eso llamábamos alcance geográfico. Alcance geográfico. El alcance geográfico se calculaba cuando el horizonte aparente del faro se unía al horizonte aparente del observador. Bien. Y para calcular esto, se hacía así. Se decía que el alcance geográfico era igual a 2,04 por, abro paréntesis, la raíz cuadrada de la elevación del ojo más la raíz cuadrada de la elevación del faro. Bien. Y eso me daba el valor en millas. Como esta fórmula es un chino, obviamente hay una tabla, que es la tabla 32. ¿Está? La tabla 32 dice perdón, dice así, dice distancia a un objeto de altura conocida cuyo tope veo en el horizonte. Bien, puede ser le pongo esto porque el alcance geográfico se calcula por ejemplo, los faros. Bien, pero puedo ver, por ejemplo, la punta de un cerro y decir a qué distancia me encuentro también. ¿Eh? Bien, acuérdense que las elevaciones, las alturas a los faros están calculadas a partir de algo que se llamaba nivel medio. El nivel medio era un promedio de pleamares y bajamares. ¿Está? O sea que la altura de un faro que está indicada en la carta de navegación o, por ejemplo, en el libro de faros y señales, está medido a partir del nivel medio del lugar. ¿Está? En general hay que corregir esa altura según la marea que haya. Y después había algo que se llamaba alcance nominal o alcance luminoso, lumínico, que lo que hace es, te dice el alcance que tiene la luz, cuánto viaja la luz del faro o de la baliza. Entonces, después ustedes tenían que ver si de noche le van a ver más cerca o a la misma distancia que el alcance geográfico. ¿Está? Bien. Y después había otra circunstancia o otra condición, que era cuando yo el objeto en el cual lo venía viendo, lo veo de forma completa, completa. O sea que lo que quiere decir eso es que estoy navegando cerquita de ese faro y lo tengo dentro de mi horizonte, dentro de mi horizonte. ¿Bien?
Entonces ahí lo que puedo hacer es calcular la distancia también a ese punto notable. Y acá es sencillo porque lo que hago es utilizar trigonometría plana. Este ángulo que está acá lo calculo con el sextante. La altura del faro la veo de la carta o del libro de faros y señales. Y el cateto adyacente es lo que llamamos distancia. Bien, distancia. Entonces, sabiendo el ángulo, sabiendo la altura, o sea, esto es dato, esto es dato y esto es la incógnita, la distancia. ¿Está? Entonces, lo que puedo hacer es calcular que yo sé que la tangente del ángulo alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. O sea que sería igual a esto, a la altura del faro sobre la distancia. Bien, como yo lo que quiero averiguar es distancia, puedo decir entonces que la distancia es igual a la altura del faro sobre la tangente de alfa. Como a esto a nadie le gusta, puedo decir que es lo mismo que decir que la distancia es igual a la altura por la cotangente de alfa. Y para que esto me dé en milla, lo divido lo que vale una milla en metros, que son 1852 metros. Esta fórmula, que otra vez es un chino, lo que puedo hacer es, para no hacerla, ir a la tabla 33. Bien, todas esas tablas están en el Classroom. ¿Tá? La tabla 33 le va a dar un factor, lo van a multiplicar por la altura del faro y listo. No hay mucha ciencia. ¿Tá? Em, Se puede hacer como lo quieran hacer ustedes, no hay problema. Esto, la tabla 33 dice distancia, un objeto de altura conocida que se encuentra dentro del horizonte. Dentro del horizonte. Bien. La clave para un ejercicio en el cual yo sé que está dentro del horizonte es que diga el enunciado que se ve de forma completa. Bien. Si yo les pongo en el ejercicio, veo el faro de mostarda de forma completo, al cual le tomo un ángulo vertical de tanto, la altura del faro es tanto, ¿a qué distancia me encuentro? ¿Está? Y después hay otra más, que esta lo usamos poco, que es cuando yo estoy acá y no veo todo de forma completa, sino que veo solo un pedacito. Veo, perdón, veo esto, veo un cachito, lo veo de forma incompleta y yo puedo medir este ángulo. ¿Entiende? La altura de esta montaña, de este cerrito, la saco de la carta o del derrotero, por ejemplo. Pero lo veo de forma incompleta. Entonces esto es distancia, un objeto de altura conocida que está más allá del horizonte. Y para eso uso la tabla 34. Bien, una vez que calculé la distancia, porque hasta ahora dije todas las tablas, si yo tengo, por ejemplo, esta es la costa, qué sé yo, un caso típico, esta es la costa. Ah, perdón, la costa es así, 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 y acá hay un faro, en una isla, ¿eh? Un farito. Por ejemplo, este faro puede ser tranquilamente el faro de la isla de Flores, que está enfrente a Montevideo. ¿Está? Yo le puedo tomar la altura, saqué la distancia y calculé que me encuentro a, no sé, a 8 millas. Bueno, lo que voy a hacer es un círculo cuyo radio, cuyo radio sea la distancia que calculé. Entonces, yo puedo estar en cualquier punto de este círculo. ¿Esto es una línea de posición? Sí. ¿Tiene forma circular? Sí. Bien, porque yo estoy justo a 8 millas. Lo que puedo hacer ahí yo, por ejemplo,
es tomarle una marcación. Qué sé yo, le agarro y le tomo una marcación y me da que la marcación me da para allá. Bueno, listo. Donde se cruza las dos líneas de posición, ahí me encuentro. Le tomé una altura, una distancia y una marcación. ¿Está? Usé dos métodos. También puede ser que haya acá una isobata y le toca ahí, y también puede tocar acá. Bueno, después me fijaré cuál es la que será. ¿Bien? O sea que la distancia es una línea de posición, sí. Me da una circunferencia cuyo radio es la distancia al objeto. ¿Está? Y con eso, más o menos, terminamos las líneas de posición. Ahora que me doy cuenta, le di con un caño, ¿eh? Le di un montón de estas clases. Bueno, ahora, ahora. Vimos también que otro problema de la navegación era calcular hacia dónde va el barco. Y para eso siempre nos guiábamos con un punto que era el norte. El punto cardinal norte, que coincide con el eje terrestre, le habíamos puesto de nombre norte verdadero. ¿Está? Después habíamos visto que entre el norte verdadero aparecía otro norte que, que se produce gracias al campo magnético de la Tierra. A ese norte lo llamábamos norte magnético y en general no coincidía con el norte verdadero y a esa diferencia la llamábamos declinación magnética. Bien. Y después habíamos visto que para poder gobernar mi barco y ver hacia dónde se dirige, yo utilizaba un instrumento que me da el rumbo del compás y que utiliza como referencia el norte de ese compás. La diferencia que se produce entre el norte magnético y el norte del compás recibe el nombre de desvío del compás remanente y ahí lo que podía hacer yo es dibujar, por ejemplo, mi barquito, que está yendo para allá, bien, y entonces yo podía decir, bueno, miro el compás de gobierno y me da esto. Esto es el rumbo del compás, ¿está? Para yo poder graficar esto en la carta de navegación, lo que tengo que hacer es calcular el rumbo verdadero. Pero para eso, yo les había hecho una planilla de bitácoras, la clase pasada, ¿se acuerdan? La planilla de bitácoras decía algo así. Decía, rumbo compás, desvío del compás. O en la planilla te ha puesto así, DC, desvío del compás. Después decía, rumbo magnético, declinación magnética, rumbo verdadero. ¿Bien? Después acá aparecían más valores. Aparecía algo que decía abatimiento. Perdón, abatimiento no. Primero aparecía el viento. Viento. Abatimiento. Rumbo verdadero abatido. Sentido de la corriente. Perdón. Velocidad de propulsión. Sentido de la corriente. Velocidad de la corriente. Velocidad efectiva y derrota verdadera. Bien. Teníamos todo esto teníamos que llenar en la planilla de bitácoras. ¿Está? Ese es como un mataburro. Uno lo que tiene que hacer es ir por orden y lo que va haciendo es va llenando las casillas y no se come ningún paso. Entonces, vamos a arrancar. Supongamos que el rumbo compás en este caso era de 0,90. Bueno, 0,90. Yo les cuento que el desvío del compás, según mi planilla, era de más 4. Listo. Entonces acá pongo más 4. Bueno, ¿cuánto es el rumbo magnético? Bueno, hay una fórmula que dice que el rumbo magnético es igual al rumbo del compás más el desvío del compás. Bien. En este caso,
el rumbo magnético es igual al rumbo del compás, que es 0,90, más 4. Bien, en este caso será de 0,94. Después, supongamos que la declinación magnética era 10 al oeste, perdón, en este caso es 10 al este, por el gráfico, ¿está? Y digo, bueno, perfecto, 10 al este. Y hay una fórmula que dice que el rumbo verdadero es igual al rumbo magnético más la declinación magnética. Rumbo verdadero es igual a 0,94 más 10. Listo. Rumbo verdadero igual 104. Bien. Ahora, yo en el ejercicio, o ustedes navegando, salen a la cubierta y pueden ver, por ejemplo, que el viento sopla del sector noreste. Se sopla así. Ese es el viento. El viento sopla del noreste. Bien. En función de cómo soplaba el viento y cómo le entraba al barco, se producía un fenómeno que se llamaba abatimiento. Abatimiento. El abatimiento era el efecto que tenía el viento sobre el casco y eso hacía que el barco se vaya de ronza, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuándo el barco es más abatido? Cuando más cerrado navega con respecto al viento. Enseguida es cuando más es abatido con respecto a los otros rumbos, por un tema de diseño del barco, ¿está? Entonces, cuando el barco navega, supongamos, en Cenida, vamos a suponer que en este caso, según la tabla de abatimiento que tenemos por ahí impresa, es de 8 grados el abatimiento. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tengo que ver es si el abatimiento es positivo o es negativo. Y si se acuerdan, depende de qué lado del barco le entre el viento, por qué banda. Cuando el barco está amurado a babor, el signo es positivo. Cuando está amurado a estribor, el signo es negativo. En este caso, estoy amurado a babor, por lo tanto es positivo, entonces voy a poner abatimiento más 8 grados. ¿Bien? Y ahí aparecía otra fórmula que decía el rumbo verdadero abatido. El rumbo verdadero abatido era igual al rumbo verdadero más el abatimiento con su signo. En este caso, el rumbo verdadero abatido va a ser igual a 104 más 8, igual 112. Perdón, Ale. Sí, El positivo o negativo del abatimiento, ¿me lo podés decir de nuevo que no lo noté la vez pasada? sí. Cuando estoy amurado a babor, el abatimiento es positivo. Bien. Y cuando estoy amurado a estribor, es negativo. Gracias. No de nada. Ahora, después que hice esto, agarro la corredera del barco, que es el instrumento que mide la velocidad del barco, pero la corredera, acuérdense que mide la velocidad del barco con respecto al fondo, perdón, al agua, ¿bien? Porque es una ruedita que gira en el agua y que te va dando la velocidad que tiene ¿cómo es? El barco con respecto al agua, que en general no tiene nada que ver con la velocidad que hacemos con respecto al fondo, ¿está? Entonces, miro la corredera y supongamos que la velocidad de propulsión es de 6 nudos. ¿Bien? Después, me fijo en la carta, veo cómo está la marea, si está subiendo o está bajando, y busco el vector de la corriente más cercano a la posición de la que estoy navegando. Bien, eso está en la carta. Acuérdense, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, podía ser así o así. Y había una que era así. ¿Está? Vamos a hacer cuenta que tenemos así. Entonces, supongamos que el río está creciendo, entonces tengo que elegir un vector de los dos. Acuérdense que el vector o la flechita que tiene pelitos era la flecha que indicaba cuando el río crecía, cuando hay creciente. ¿Eh? Entonces, en ese caso,
puedo ver que el sentido de la corriente es al norte derecho, es cero. ¿Bien? Entonces acá le pongo sentido 0, 0, 0. La velocidad de la corriente es de 3 nudos. Y lo que quiero averiguar ahora es la velocidad efectiva y la derrota verdadera. La velocidad efectiva y la derrota verdadera. Para hacer eso, pero así, para hacer eso, sí o sí, tengo que resolverlo de alguna manera. La forma de resolverlo es con algo que se llamaba triángulo de velocidades. Voy a poner acá. Triángulo de velocidades. Es una papa. ¿Qué eran esto? Era una suma vectorial, si se acuerdan, ¿eh? Acuérdense que los vectores tienen un sentido y una magnitud. ¿Está? Sentido y magnitud. Entonces, así. Esto que está acá es lo que llamamos rosa de maniobra. Aguántenme, a ver si puedo hacer así. Vamos a hacer así. Bien. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo hacía yo el triángulo de velocidades? Era muy sencillito. Lo primero que tenía que hacer en el centro de la rosa de maniobras es primero dar una escala. Yo lo que hacía, si se acuerdan, era dibujaba cada centímetro que yo dibujaba equivalía a un nudo de velocidad. Si yo dibujaba una flechita de 3 centímetros, significaba que tenía 3 nudos de velocidad. Si dibujaba una de 5, 5 nudos, y en este caso lo que voy a dibujar es un vector que va a representar al rumbo verdadero abatido y a la velocidad de propulsión. Bien, o sea que va a tener un sentido de 112 grados y un largo de 6 centímetros. ¿Está? Entonces, yo vengo acá, digo, bueno, perdón, hago así, mucho acá, 112 es por ahí, ¿no? Más o menos, para que lo vean, ¿ven? Vamos a hacerlo así, 110, 112, bien. Esta es la dirección que tiene que tener el rumbo verdadero abatido. Lo que yo tengo que hacer ahora es dibujar una flecha que tenga el largo de la velocidad de propulsión. Entonces a esto lo que voy a hacer es dibujarlo un largo de 3 centímetros. Ahí, miren. Voy a hacerlo así, para que se vea. Ahí. Perdón, 6 centímetros. Estoy diciendo pavada. Bim, 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 bim. Ahí. ¿Está? Ese vector que acabo de dibujar, le vamos a poner de nombre BP. Acuérdense que es un triángulo de velocidades, por lo tanto los nombres son todos nombres de velocidades. ¿Está? El segundo paso es dibujar el vector de la corriente y lo tengo que trasladar al final del vector BP. Entonces, la forma más prolija de hacer esto es así, es agarrar el centro de la rosa y hago lo mismo que hoy, ¿ven? Marco cero, ¿no? Como habíamos dicho, 0 grados que era el vector. Y lo que hago ahora es dibujar una flechita hacia ese es el lugar, pero que tenga el largo de la velocidad de la corriente, que son 3 nudos. O sea que le doy un largo de 3 centímetros. Vamos a ponerlo de acuerdo. Bien. Y lo que voy a hacer con unas reglas paralelas y una escuadra
es trasladarlo de forma paralela al final del vector BP. Más o menos ahí. Y a ese vector le vamos a poner de nombre BC, velocidad de corriente. Perdón, Ale, me perdí donde le das la dirección de la velocidad de la corriente, ¿por qué le das este ángulo? Porque la corriente tiraba hacia el norte, ¿ven? Hacia el 0,0. Listo, gracias. Genial. Y ahora lo que hago es 1, el punto de partida con el final. Y mido el largo. Ven que a mí me da 55,81, o sea, 5,6 casi. 55, casi 5 centímetros, 6. Entonces, eso que estoy midiendo acá, esa resultante, vamos a poner en azul, esa resultante, es la velocidad efectiva, que en este caso es de 5,6 nudos, y el ángulo que se forma con respecto al norte de este vector azul, si yo lo pudiera prolongar hacia el final de la rosa para que se vea, ¿ven? Si uno lo mira, me da 0,81, 82, 83. Ese 0,83 es lo que llamamos derrota verdadera, que va a ser de 0,83. Entonces, cuando complete mi cuadrito, la velocidad efectiva va a ser de 5,6 y la derrota verdadera de 0,83. De esa manera, de esa manera, puedo decir que mi barco se mueve con respecto al fondo a un ángulo con respecto a una derrota verdadera de 0,83. Que mi velocidad efectiva es de 5,6 nudos y no de 6 nudos como decía mi corredera. Hay 0,4 nudos que tengo corriente que no me ayuda. ¿Bien? ¿Se entiende? Más o menos. Bien. Hasta acá fue repaso de lo que fuimos viendo hasta ahora. Acá no metí cartas, no metí nada más. Acá por ahí lo que faltaría un poquito es hablar después de los tipos de cartas, de proyecciones Mercator y demás. Pero eso después lo vamos a ir aceitando a medida que vayamos avanzando y cuando refresquemos otros conocimientos. ¿Está? Pero con esto, yo creo que más o menos andan bien. Ahora, vamos al método, vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy. Hoy vamos a ver un método que se llama posición por corte, posición por marcaciones sucesivas. Bien, ¿cómo funcionan las marcaciones sucesivas? Es muy sencillo. Yo tengo la costa, que pasa mucho, y solo tengo un punto notable. Bien, solo tengo un punto notable. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para saber la posición del barco? Bueno, digo, tengo un compás de marcaciones, o de alguna manera le tomo una marcación. Y la marcación me da así.
Bien. Esta marcación que yo tomé, lo tomo y le voy a poner así. La marcación y le voy a poner el horario. Hora bitácora, 10 de la mañana. ¿Está? No tengo otro punto notable. Ahora, ¿qué voy a hacer yo si no tengo otro punto notable? Lo que voy a hacer es ser muy prolijo y muy celoso a partir del momento en el que tomé la marcación. Lo que voy a mantener a rajatabla va a ser, si puedo, o al menos voy a tener documentado lo que es la derrota verdadera, o sea, el rumbo, voy a mantener a rajatabla. Vamos a poner así, el rumbo y la velocidad. Bien, esto lo ideal es que sea constante. ¿Está? Puede pasar de que tenga variaciones, pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer que lo mantenemos constante durante cierta cantidad de tiempo. Este factor va a depender de ustedes. Después van a ver de qué. Pero pueden adoptar más tiempo, menos tiempo, dependiendo de dónde estén navegando, cuán lejos estén del punto notable. Vamos a poner ahora que ustedes mantuvieron el tiempo, perdón, mantuvieron el tiempo no, mantuvieron el rumbo, hacen todo el cálculo y calculan que están navegando a una derrota verdadera de 160 grados, ¿bien? Y que tienen una velocidad efectiva de 6 nudos. Bien, a esto salió de hacer todo lo que vimos anterior, a todo lo que hicimos antes, ¿no? El abatimiento, los triángulos de velocidades y demás. Bueno, obtuve esto. Ahora, ¿qué hago? Mantengo estas condiciones de navegación y, por ejemplo, a la hora, vuelvo a tomar una marcación al mismo punto que vi. Bien, por eso no son marcaciones simultáneas, son marcaciones sucesivas. Le tomo a la hora y a la hora me da esto. Perdón, así. ¿Está? Y esto fue a la hora bitácora 11 de la mañana. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, a las 10 de la mañana yo no tengo dudas de que yo estaba en algún punto de esta línea, acá, acá, acá o acá. Y que a las 11 de la mañana estoy acá, 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 o acá, o acá, o en cualquier lugar de esta línea. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Lo que voy a hacer ahora es algo muy sencillo. ¿Cómo se hacen marcaciones sucesivas? Grafico las dos marcaciones. Bien. Grafico las dos marcaciones. Y desde la primer marcación, dibujo un vector que va a tener el sentido de la derrota verdadera. ¿Bien? Desde cualquier lugar, ¿eh? Lo puedo poner acá, acá o acá, ni lo mismo. Yo vamos a hacer cuenta que lo agarro acá. Desde acá dibujo un vector que va a tener un ángulo de 160 grados con respecto al norte. O sea que va a ser algo así. Y va a tener un largo igual a la distancia recorrida entre marcación y marcación. Repito, el largo del vector va a ser igual a la distancia recorrida entre marcación y marcación. Como yo navegué a 6 nudos y entre marcación y marcación pasó una hora, lo que yo recorrí fueron 6 millas. ¿Me siguen? Obviamente que esto que acabo de medir, esto tiene que tener 6 millas. Acuérdense que las distancias se miden en la escala de latitudes. ¿Está? Una vez que hago este vector, lo que voy a hacer es
trasladar de forma paralela la primer marcación hasta el final del vector. Mira, voy a hacer así, ¿eh? Esta es la primera marcación. La traslado, ¿ven? De forma paralela hasta el final del vector. Ahí está. Perdón, Alejandro, antes que sigas, ¿el ángulo cuál era? ¿El ángulo del vector posición cuál era? La derrota verdadera. Ok, gracias. Lo pongo acá, así les queda. Esto es igual a derrota verdadera. Parte verdadera. ¿Eh? Donde se corta la segunda marcación con la trasladada, esta es mi posición. O sea, la forma de trasladar una marcación, una línea de posición, siempre se traslada en el sentido de la derrota verdadera y de la distancia recorrida entre una marcación y la otra. ¿Bien? No es difícil, ¿eh? Es muy sencillito. Esto se usa un montón. Por ejemplo, cuando tenemos un solo faro, eso pasa mucho en Brasil, ¿eh? Cuando navegamos por la costa brasilera, a veces tenemos un solo faro, pues una costa baja, entonces tenemos, no sé, el faro de Mostarda, no sé el nombre ahora. Y son faros que uno los ve durante mucho tiempo, va para a la costa, entonces uno le puede tomar este tipo de posición. Otro fácil es el faro Querandí, otro es el faro de Punta Médanos en nuestra costa. ¿Eh? Son faros que tenemos un faro cada tanto, entonces este es un buen método. Otro faro importante es el faro San Antonio, ahí en Punta Rasa. Entonces, tomar posición por marcaciones sucesivas es un método que se usa mucho. En navegación astronómica, lo que se hace es cuando uno le toma la altura del sol a la mañana, le tomamos una altura del sol y eso me da una línea de posición. Como no tengo otro astro, lo que hacemos es al mediodía tomarle otra altura que se llama meridiana y trasladar la primera marcación al sol a la mañana, trasladársela hasta la meridiana del mediodía. Y de esa manera obtenemos la posición del barco. ¿Bien? Eso es lo que hacían los navegantes de antes. ¿Eh? Tomaban líneas de posición y las trasladaban en función de la navegación. Si ustedes por alguna razón tuvieron que cambiar de rumbo, y no pudieron hacer este vector rojo como lo tienen acá. Lo que tienen que hacer es lo mismo, pero en vez de dibujar un solo vector, van a tener que dibujar varios vectores desde el primer lugar. Van a decir, bueno, primero navegué 2 millas para acá, a partir de acá tuve que, no sé, tuve que navegar 2 para acá, y de acá me navegué para allá, y acá terminé. ¿Se entiende? O sea, tienen que registrar lo que hicieron en todo el camino y de esa manera también le da el traslado de la línea de posición. O sea, lo importante es tratar de graficar lo que hicieron ustedes eh, y de esa manera trasladar la primera con la segunda. ¿Está? Bueno, ya casi que estamos, ¿eh? Ya no hay tanto número para hacer. Ya prometo que ya no queda tanto gráfico. Nada, sepan eso entonces, que la posición por marcaciones sucesivas se usa un montón. Es tema excluyente el día de mañana cuando hagan el curso de piloto, lo tienen que saber sí o sí, no lo pueden no saber, porque esto entra en el examen de cajón, igual que con capaz, igual que demás, otros temas. Lo que voy a hacer yo es, les voy a subir un examen de ingreso a piloto, con los temas, o sea, los voy a subir completo y vamos a hacer hasta donde ustedes sepan. Después vamos a ir rellenándolo a medida que vayamos avanzando. Pero para que ustedes tengan una idea de que si están bien o están mal. ¿Está? Así que mi plan es hacer eso. Si ustedes hacen ese ejercicio, por ejemplo, cuando uno ingresa al curso de piloto de yate, al mes y medio o 2, le toman un examen que es
eh, eliminatorio. Si ustedes no lo aprueban, no entran al curso de piloto. ¿Está? La mitad o más de la mitad queda en el tintero ahí. No saben ni hacer un canevas. Entonces, si yo les doy el ejercicio este y ustedes lo hacen, bueno, sepan que tienen un nivel bueno. ¿Está? Se eligen siempre los mejores promedios de ese examen para que queden en la cursada. Por eso está bueno que lo practiquen, que lo sepan, porque si su plan es seguir estudiando y quieren navegar lejos, bueno, lo tienen que saber. Y aparte, para probar patrón conmigo, lo tienen que saber. Así que están jorobados. Así que nada, están liquidados. Bueno, nada más por hoy. ¿Qué les iba a decir? Nada, la semana va a estar lindo, che. El domingo me parece que se pudre. Pero bueno, por lo pronto, vayan a navegar, disfruten del río. ¿Eh? ¿Este viernes hay algo a la noche? Este viernes yo les aviso, porque después les digo, les voy a avisar mañana o pasado, ya les digo. Va a tratar de que sí, yo creo que sí. Pero tengo que ver si junto al todo lo de perfeccionamiento. ¿Eh? Tengo que ver primero si hacemos una juntada con todo lo de perfeccionamiento el viernes a la noche para hacer una juntada porque los tengo medio abandonados. Pero si no logro hacer eso, hacemos una juntadita con los patrones para practicar estos cálculos. ¿Eh? O sea, una joda vamos a armar, ¿eh? De última se vienen también los patrones, vamos a hacer una comilona. Yo les aviso, se vienen igual. ¿Está? Total, a más de la mitad están navegando, así que van a venir igual. ¿Está? Así que seguro que el viernes nos vemos. Va a haber, el viernes algo hacemos. ¿Está? Bueno, nos vemos el viernes, para los que vengan. Yo les mando Lo ahí un importante es mensajito. comer, no hacer los cálculos, ¿sale? En general creo que nos vamos a juntar a comer y a tomar algo. Pero bueno, creo que ahí vienen todos, ¿no? Ahí no falta ninguno. Sí. Listo, listo. Dale. Necesito repasar estos cálculos, por favor. No, vale, tranqui. Sale. Va a salir, van a ver. No, vamos a hacer repaso, che. Vamos a hacer un repaso, no sufran. ¿Eh? Bueno, los veo. ¿Qué les iba a decir? Algo más les tengo que decir. Ah, seguro que se va a armar un turno de navegación para los sábados, de perfeccionamiento. Así que va a haber un turno más el sábado. Así que si alguno quiere anotarse para navegar el sábado, mándenle un mensaje a Sol, ahí a la oficina, porque estamos armando un grupete y se va a armar para, yo creo que mediado del mes no, el mes que viene voy a hacer un curso de regate y de Spinnaker. Así que ese lo voy a dar yo. Así que el que tiene ganas de venir a practicar Spinnaker y regatas, después les mando un mensajito y nos anotamos. ¿Lo del sábado sería a la tarde o a la mañana? Ahí para los dos turnos, Eli. Te puedes Ok, anotar porque se arma ahora, se va a abrir ahora el curso, la navegación de perfeccionamiento. Así que bueno, vos la escribile ahí tarde en la pues. oficina y apenas junte 2 o 3, ya entran a navegar el sábado. ¿Eh? Bueno, muy bien. Bien. Bueno. Nos vemos la semana. ¿Eh? Cuídense, que Abrazo, Ale. descansen. Chao, chicos.